Bueno, es que no tenía mucha idea de qué era lo más apropiado para contaros. Quería saber un poco de vuestro background, o sea, de lo que hacéis. Aquí, ¿quiénes son de ciencias y quiénes son de letras? ¿De ciencias? ¿De letras? Mierda. Bueno, pues yo os resumo mi pasado. Yo soy de aquí de Madrid, hice ingeniería industrial, iba para científico, luego hice ingeniería nuclear y después me fui a trabajar en un laboratorio, todo contento, y duré 6 meses porque soy demasiado impaciente para la ciencia. Y entonces, bueno, el laboratorio estaba en Estados Unidos y era sobre física de reactores así como muy avanzados para propulsión espacial y para medicina y para energía y tal. Y entonces dejé todo y me volví a España y me cogí un trabajo al principio de programador y luego me pasé a las finanzas corporativas y a la estrategia y al cabo de 2 años volví a echar de menos la ciencia, entonces volví a trabajar para centros de investigación, pero encontré un punto intermedio entre la ciencia y los negocios que me gusta mucho, que se llama transferencia de tecnología, que es buscar en los laboratorios cosas con las que se pueden montar startups. O sea, que era, no sé, yo era como un emprendedor, pero con un peso de nerd mucho más fuerte que un emprendedor normal. Y nada, entonces empecé a trabajar con centros de investigación europeos, viendo qué tecnología tenían interesante para fabricar compañías, y acabé yéndome a vivir otra vez a Estados Unidos porque me daba cuenta que cuando montaba una empresa, si la ponía en San Francisco, que había inversores y clientes grandes, pues la empresa valía mucho más. Y al principio hacía eso para una red de centros de investigación en plan empleado, y cuando tenía varios clientes, pues decidí ponerme por mi cuenta. Y entonces monté Opino, que es una compañía que el nombre es una abreviatura de Open Innovation, que es un poco la metodología que usamos y luego os cuento en qué consiste. Y no se me ocurre otra cosa que crear la compañía la misma semana que quiebra Lehman Brothers. Entonces se fue a la mierda el mundo y me encontré viviendo en San Francisco y el poco dinero que tenía lo había invertido, había pedido un préstamo y esas navidades le tuve que pedir dinero a mi padre para pagar las nóminas de enero. Y ahí aprendí lo que era manejar el cash flow, que supongo que será una de la parte importante de lo que hagáis aquí. Opino ahora es una consultora de innovación. Yo creo que ya es la consultora de innovación más grande de España porque solo hacemos un vertical. Somos 130 personas de 18 países y tenemos todavía la sede de San Francisco, que es una muy buena antena, pero solo tiene 4 personas. Aquí en Madrid, luego tenemos una sede en México, otra en Colombia y estamos montando una en Buenos Aires. Siempre vamos a contracorriente. Y bueno, la compañía tiene un modelo muy particular que la primera parte de Opino es muy parecida a una agencia digital. Nos dedicamos a construir ecosistemas porque ahora es muy importante poder absorber información porque la información cambia mucho de día a día. Entonces publicamos la revista de MIT, que es una universidad de Boston, que supongo que conocéis muchos, y la revista de Harvard en español. Tenemos 150.000 lectores, hacemos 200 eventos al año en 20 países y tenemos muchas competiciones, premios, hackatones, todo lo que nos podemos inventar para conocer gente. Y nada, y luego tenemos la parte de consultoría, que es una compañía que trabaja mucho con todas las compañías del IBEX, de los países donde estamos, y con algunas instituciones. Y luego tenemos la tercera parte, que es mi favorita ahora, que se llama Solutions, que es donde fabricamos tecnología, donde construimos prototipos nuevos en cosas bastante interesantes. Productos que vais a ver en el mercado dentro de poco que hemos hecho nosotros. Por ejemplo, MásMóvil va a sacar la primera línea de teléfono que puedes comprar un chip por Amazon, te llega a casa y luego rellenas un formulario, pones la cara delante de la webcam y sacas tu DNI, lo pones delante de la webcam y firmas con reconocimiento facial. Entonces quitas todas las tiendas, todos los contratos, todos los papeles. O, por ejemplo, estamos prototipando un seguro para gente deportista, porque si eres deportista estás sano, pues mereces una tarifa mejor, ¿no? Y entonces lo hacemos a partir de wearables, una pulsera que te da consejos de vida saludable. Entonces, si ve que duermes mal o que estás bailando un viernes a las 5 de la mañana, pues te puede mandar una notificación de por favor no conduzcas o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tengo varias charlas. Había pensado esta, pero me parece que no sé si vais a morder muy bien porque no sois de base ciencias. Entonces, si os aburrís, por favor, pegadme un grito y hablamos de lo que os dé la gana, ¿vale? Que seguro que tenéis cosas que os inquietan más. Bueno, una de las temas en los que más trabajo, que más me gustan además, es en descubrir tecnologías que están ahora mismo empezando a tener esa pendiente de crecimiento exponencial, porque ahí es donde se encuentran las oportunidades buenas, ¿no?
pues la impresión tridimensional hace unos años, o la biometría hace unos años, o el Big Data igual hace unos años. Y publicamos nosotros desde la revista mucho sobre esas tecnologías que ahora están empezando a tener esa pendiente. Y lo curioso es que además esa pendiente cada vez parece más futurista, o sea, la tecnología parece más futurista, pero llega más rápido. Y entonces es un fenómeno bastante interesante. Entonces, he elegido 10, que son las que publicamos en la revista del MIT, y os voy contando, y ya os digo que me podéis interrumpir o decirme que hablemos de otra cosa. Sí. ¿Dónde puedo adquirir la revista? La revista en español es la única que es gratis y no se imprime, en technologyreview.com. technologyreview.com o .es, si la quieres leer en español. Que, por cierto, ahora estamos haciendo también otro experimento pionero en el mundo con Watson, con el ordenador de IBM, para traducirla por inteligencia artificial. Bueno, os cuento un desafío y solo pongo una gráfica, lo prometo. Esto es hoy, ¿vale? Y esto es el pasado. Y en esta gráfica están pintados los puntos que muchos economistas diferentes han decidido que son los acontecimientos más relevantes o que han causado más impacto en cómo vivimos en el mundo, ¿vale? Aquí está la aparición de la vida, las células eucariotas que tienen núcleo, los mamíferos, los ancestros de los seres humanos, el Homo sapiens, la lengua hablada, el arte, las ciudades, la agricultura, ¿vale? Y lo que cuenta esa gráfica, que esto es la gráfica logarítmica. Lo que significa esto es que esta gráfica en realidad está pintada de una manera suave, pero es una gráfica muchísimo más agresiva, ¿vale? Lo que cuenta esta gráfica es que los acontecimientos, si os fijáis, esto es el presente, esto es hace 10 años, hace 100 años, hace 1000 años, ¿vale? Los acontecimientos más importantes se están apelotonando, cada vez pasan cada menos tiempo, ¿no? Imaginaos que yo soy un escribano en el siglo XII. Pues hace mucho que el conocimiento se transmitía por escrito a mano. Y después de que yo me muera, todavía se va a transmitir a mano ese conocimiento. Con lo cual, yo puedo tener una empresa o puedo tener una escuela y puedo enseñar un arte o puedo comercializar un servicio durante mucho tiempo y nada me va a alterar mucho. ¿Qué pasa cuando aparece la imprenta? Se van los escribanos a la mierda, ¿no? Y el conocimiento empieza a proliferar a lo bestia, pero un oficio se acaba. Y se mantiene pues, para demostrarlo en las fiestas, ¿no? Para que la gente vea cómo funciona una pluma estilográfica, pero lo que domina es la imprenta. ¿Qué pasa cuando aparece la rueda? Pues que tira por abajo un montón de modelos que ya existían. Y lo que va pasando según el tiempo va avanzando es que el lapso entre esos eventos a lo mejor era 500 años, pasa a 400 años, pasa a 100 años. ¿Y qué pasa cuando pasa por debajo de 100 años? Hace más o menos 50 o 70 años, la curva como de revolución ya pasaba cada 80 años. 80 años es la esperanza de vida de las personas. Y eso significa que nosotros probablemente somos de las primeras generaciones que vamos a vivir obligatoriamente por lo menos un cambio equivalente a que el ser humano se ponga de pie, ¿vale? Y eso pasaba hace 80 años. Pero es que hace 40 años era cada 40 años, o sea, ya vivíamos 2. Y hace 20 años, cada 20 años, vivimos 4 cambios. Y hace 10 años ya pasa cada 10 años o cada 5 o cada menos, ¿no? La aparición de los wearables o el Internet of Things, el Internet de las cosas, que hablaremos luego, o de la inteligencia artificial, son cosas que son tan importantes como la aparición de las células. Van a causar el mismo impacto en el mundo. Y la reflexión que os quiero hacer, que es un poco, esto es lo más importante que os quería contar hoy, es si el mundo cambia de una manera tan bestial en plazos de tiempo tan cortos, necesitamos más capacidad de cambio y de adaptación que nunca. Y de hecho, si somos las primeras generaciones que vamos a convivir con esa velocidad de cambio, la manera de trabajar y de organizarnos que había antes no nos sirve, ¿vale? Os voy a poner más ejemplos. Si se tarda 6 años en estudiar una carrera de medicina y 4 de especialidad, pero la medicina cambia fundamentalmente por la genética ahora cada 3 años, ¿para qué sirve una carrera de médico? ¿No? Si la sociedad cambia de una manera tan drástica en 4 años, ¿para qué sirven los periodos presidenciales de 4 años? ¿Para qué sirve? O sea, un montón de cosas que está pasando. La banca ahora mismo se está alterando en periodos de 3, 4 años. Pues eso hace que compañías que llevan toda la vida, ¿no? El Wells Fargo, el BBVA, que son todo moles que nacen de, pues al principio muchos de servicios cuasi públicos y luego pues de aglutinar compañías que la que era más grande ganaba porque era más eficiente. Pero ahora ya no es eso. Entonces,
da igual el tamaño de las organizaciones, da igual el tamaño de los países, da igual la tradición o el tiempo que lleven funcionando, que se pueden tumbar igual de rápido, ¿vale? Y ahora habéis visto en los últimos años cómo se puede tumbar un gobierno, cómo se puede tumbar a un presidente, cómo se puede tumbar una compañía, cómo tumbar una institución y cómo algo puede quedar obsoleto. Entonces, si solo recordarais esto, para mí es muy importante. O sea, somos probablemente la primera generación viva en la historia, desde que aparece la vida, la primera generación que tiene que convivir con esto. Entonces, es una muy buena época para reinventarse y pensar las cosas de cero, porque muchas de las cosas que nos han enseñado no van a servir. Ya está, ya me puedo ir. Bueno, entonces, yo siempre pongo esta pantalla, este mensaje cuando me toca hablar de cómo dirigir una compañía, me da igual que sea una startup, que sea una multinacional. Los cambios incrementales y los líderes escondidos detrás de títulos muy largos y detrás de mechas de despacho muy largas no sirven para nada. Ahora es muy fácil tumbar una organización muy grande. Y por eso siempre digo que es un muy buen momento para líderes valientes, para gente que esté dispuesta, aunque tengas 150.000 empleados detrás, a hacer un cambio muy grande, ¿no? Y os pongo esta portada que es mi favorita de la revista nuestra. La hicimos hace un par de años, cuando cambiamos la imagen de la revista, y quisimos hacer como una recapitulación de qué ha pasado en los últimos 50 años de tecnología, ¿no? Entonces, hablamos con Buzz Aldrin, que fue una de las 3 personas que iban en el Apolo 11, con Neil Armstrong, y le hicimos una entrevista y nos dijo: oye, tíos, yo me subí a un cacharro de metal así de pequeño y me tirasteis a 384.000 kilómetros prometiéndome que cuando yo sacrificara mi tiempo y mi vida por este fin, cuando llegáramos al año 2000 ya tendríamos colonias en Marte. Y en su lugar me habéis dado el puñetero Facebook. ¿Sabes? Vaya mierda, vaya fraude, ¿no? Y lo publicamos porque decíamos que, sobre todo esto pasó después del 2007, cuando aparece el iPhone, que la innovación se vuelca de repente en la innovación inmediata, ¿no? de respuesta inmediata. Y todo el mundo quería hacer apps. Eso lo hemos vivido aquí, ¿no? Todo el mundo quería hacer apps y apps y apps. Y entonces decían, ya pasa, nadie quiere pensar en la medicina o en cómo parar la guerra o cómo vivir más o mejor. No, solo quieres hacer Instagram y venderla por 1.000 millones, ¿no? Es muy curioso traer esta portada justo hoy, porque hace 2 semanas Facebook anunció que lanzaba su mayor experimento o su mayor producto en inteligencia artificial, que se llama, es toda una familia que se llama chatbots, que va a hacer que la conversación la pueda mantener un robot por primera vez, un software por ti. Y eso va a cambiar dramáticamente cómo nos relacionamos con las máquinas y va a cambiar dramáticamente las empresas y el papel de los empleados en las empresas. Acordaros de esto dentro de 1 año o 2, cuando empiece a haber muchos despidos o cuando empiece a haber compañías que sin empleados pueden atender a miles de personas, ¿vale? Pero compañías como WhatsApp o Messenger, o Facebook Messenger, que son las 2 de Facebook, van a empezar a incorporar usuarios que no son personas, sino que Iberia va a tener un usuario con el que tú chateas y vas a poder mantener una conversación con él. O sea, ya no vas a navegar por el Internet Explorer ni por el Chrome, probablemente vas a navegar por el WhatsApp. Y por el WhatsApp vas a poder tener una línea de WhatsApp que es el cliente de Iberia o el vendedor de Iberia, que se llamará de una manera porque probablemente tenga foto de persona, pero será un robot. Y le dirás: hola María, quiero comprarme un billete a Nueva York. Y entonces puede tener una conversación contigo. Y esto va a ser una revolución bestial, perdona. Sí, vamos a hablar de eso ahora. Pues esto es un tema que estamos hablando muchísimo. Yo la verdad es que por primera vez estoy siendo un poco pesimista porque ya no me creo en la afirmación que hacíamos antes de que los trabajos viejos los va a sustituir trabajos nuevos. Yo creo que muchos trabajos viejos y muchas industrias viejas las van a sustituir trabajos y empresas nuevas, ¿no? Pero creo que va a haber un nivel de automatización muchísimo mayor. ¿Y eso qué va a repercutir? Que vamos a tener mucho más ocio y que vamos a convivir con más desempleo. O sea, va a haber mucha más gente que no tiene trabajo o mucha gente que dura mucho menos en su trabajo o que tiene varios trabajos a la vez. Y desde luego va a haber una separación muy grande entre los trabajos que tienen una componente tecnológica y los que no. Y una componente intelectual fuerte. Entonces, esa brecha, si no tenemos cuidado, va a separar muchísimo a las personas y a las economías. Pero vamos, hace un siglo a ti te decían que íbamos a tener fin de semana y te parecía una broma. ¿Qué pasa? ¿No trabajar 2 días? ¿Pero qué vas? Si casi no puedo pagar el pan. Y ahora es normal, pero es que se empieza a pensar ya tenemos muchos países fines de semana de 2 días y medio, porque el viernes por la tarde no trabajamos.
pues muchos empezarán a tener fines de semana de 3 y no necesariamente Venezuela o de 4 o de 5, pero no son necesariamente por las mismas razones. Pero vamos a convivir probablemente con una sociedad muy automatizada que a la vez es capaz de proporcionar muchos servicios de manera mucho más barata, democratizada, o gratis o casi gratis. ¿Vale? Igual que tú estimas que conectarte al Wi-Fi aquí no deberías pagar a LIE, porque es un commodity, es gratis prácticamente, porque el coste marginal, y no me quiero poner técnico, pero o sea, el coste que para el instituto de darte a ti acceso a Wi-Fi es muy bajo, pues va a pasar cosas muy parecidas con el transporte. Ya lo estáis viendo con Car2Go, ¿no? Pues Car2Go ha bajado muchísimo el precio del transporte urbano. Ya se habla de modelos de transporte urbano que es lo mismo que Car2Go, pero vas escuchando anuncios y no pagas nada. Pues eso mismo va a pasar con muchas cosas. Entonces, yo como me imagino una ciudad en el futuro, me la imagino con gente que vive muchísimo más, que es más saludable y que mucha menos proporción de esa gente está trabajando y aún así, aunque haya mucho desempleo, no hay una revolución, ¿sabes? De hecho, ya se nota, o sea, con un 27% de paro, hace 50 años habría habido una guerra en España y no la había. Bueno, y ya empiezo. O sea, me paréis cuando queráis. Mirad, para mí la revolución más grande que está habiendo en el mundo, los cambios más grandes, se explican por las 3 cosas más pequeñas que hay, que son los átomos, las células y los bits. Los bits es una cosa que nos hemos inventado nosotros, pero es la unidad más pequeña de información. Es el 0 y el 1, famoso de la industria digital, que es la manera más discreta, más sencilla de transmitir la información. Bueno, pues os quiero contar los cambios más grandes a través de las cosas más pequeñas. Y quiero contaros unas cosas que están pasando con los bits, unas cosas que están pasando con las células y unas cosas que están pasando con los átomos. Mira, y aquí hablábamos de interfaces de conversación, que me parece que me comentabais antes, pero una tendencia... ¿Aquí hay alguien del mundo del diseño? ¿Sí? Vale. Pues mirad, una tendencia que va a ser muy fuerte, que la vais a notar mucho en los próximos años o en los próximos meses, es que la interfaz o el contacto entre la máquina y la persona cada vez se hace más sencillo. Si os fijáis, los computadores cada vez están más cerca de las personas. Antes tenías que ir al computador de tu universidad, o tenías que ir al computador de tu oficina, o tenías tu desktop en casa, o luego tenías tu laptop, o luego tenías tu tablet, o luego tenías tu teléfono, o luego tu smartwatch, y ahora ya se habla de las gafas y de los wearables, ¿no? O sea, cada vez están más cerca de nosotros. Pero nos obsesiona un problema que tenemos, que es que para relacionarnos con la tecnología por ahora solo lo hacemos con los dedos, y sobre todo con estos dos, ¿no? Que yo creo que vamos a evolucionar y vamos a tener un pulgar así de grande dentro de 500 años. Pero imaginaos todo el universo digital que solo tuviera un agujerito así muy pequeño por el que nos comunicamos con él y para meter los dedos, ¿no? Y es como muy torpe, para manipular todo ese universo solamente con la punta de los dedos. Entonces es una obsesión cómo podemos mejorar esa interacción. Entonces, probablemente veáis que pasemos de las manos o del sentido táctil a la voz, que es una manera muy natural de comunicarse entre nosotros. La llevamos usando mucho tiempo, o el sonido, o, en fin, a través de la vista, que ya llevamos bastantes años desarrollando interfaces gráficos, pero el más natural es la voz, ¿no? Entonces, ¿quién tiene problema sobre todo este problema de relacionarse con el mundo digital? Los asiáticos, sobre todo los chinos, porque tienen una cantidad de caracteres tremenda y escribir eso, imaginaos en una BlackBerry escribir los caracteres chinos, pues es tremendo. Entonces, se está desarrollando una serie de interfaces que se llaman conversativos o conversacionales, para que tú puedas hablar con las máquinas y relacionarte con ellas de una manera mucho más eficiente. Detrás de esto hay una tendencia que la vais a leer en los periódicos, que se llama interfaz cero. O sea, que no se note que tú estás interactuando con la tecnología. ¿Conocéis Alexa? ¿Conocéis Amazon Echo? Bueno, Amazon Echo es el último producto que ha lanzado Amazon, que es una especie, es como su intento de tener un iPhone. Es un aparato que es un cilindro que lo pones en casa y tiene 12 micrófonos, entonces estés donde estés en casa puedes hablarle y decirle, además tiene un nombre, y dices, Alexa, ¿a cuánto está la cotización de no sé qué? O Alexa, ¿cómo se hace un huevo frito? O Alexa, ¿puedes poner música de este tipo? Y ahora se ha creado esa interfaz, que es como el iPhone, y se ha dejado que la gente empiece a crear aplicaciones. Pues esa interfaz cero será algo que será cada vez más común, que tú estás metido en un universo que está digitalizado y ya no necesitas tener batería en el bolsillo ni un cable que te conecte, sino que tú puedes interactuar con las cosas que tienes alrededor con tus manos o hablándole, así.
Esto es muy importante para los diseñadores o para los que estéis creando productos, porque no necesariamente vais a tener que apoyaros en las teclas para interactuar con ellos. Bueno, ahí tenéis algunas empresas, luego si queréis os lo pasamos, pero ahí tenéis algunas empresas en las que podéis investigar que están trabajando en este tema. Y detrás de este tema de los interfaz conversativo o de los interfaz cero, hay una cosa muy importante, que es la inteligencia artificial. O sea, lo que permite que nosotros nos relacionemos de una manera mucho más complicada con las máquinas es la inteligencia artificial. Entender el lenguaje hablado para una máquina es muy, muy difícil. O entender lo que hay en una imagen es muy difícil. Y estamos llegando ahora mismo, en 2016, por primera vez a tener la capacidad de poder analizarlo. Por ejemplo, ahora os parece normal que cuando tú buscas algo tienes que meter texto en Google y te sale texto. Y te empiezan a salir vídeos. No sé si habéis notado, en los últimos meses empiezan a salir vídeos. Pero tú cuando pones un resultado, o sea, una búsqueda en YouTube, no eres consciente de que detrás Google está empezando a implementar cosas que le permiten buscar en las imágenes, ya no solamente por el título del vídeo, ni por las keywords que lo acompañen, sino que tú puedes decir quiero buscar vídeos de gatos y busca un gato en el vídeo y entiende lo que es un gato y además aprende. Lo interesante de la inteligencia artificial es que se la entrena y cada vez va a reconocer mejor las cosas. Y cada vez las cosas que va a reconocer son más difíciles. Por ejemplo, reconocer un cuadrado o una letra es relativamente fácil, reconocer una cara es más difícil. Facebook ya es mejor que el ojo humano reconociendo caras y reconocer un patrón más disperso, por ejemplo, un animal, qué animal es, o una forma natural es más complicado, ¿no? Bueno, esto va a ser otra revolución, que es como deciros si el cerebro de los robots se pone en la nube. Si os fijáis, si os imagináis un robot, seguro que os imagináis una máquina muy ruidosa, muy lenta y muy torpe, ¿no? Que mueve las cosas así, como con movimientos muy, muy poco naturales, muy matemáticos. Y eso es porque programar un robot es muy difícil para que manipule sobre todo una cosa. ¿Veis como cuando rompe la fruta o rompe una taza cuando la intenta coger porque no tiene sentido del tacto o no es suficientemente sutil, ¿no? Pues cuando tú haces todo el esfuerzo de programar un autómata para que manipule un objeto, tienes que enseñarle cuánto pesa, dónde está el centro de gravedad, cómo se dobla, cómo se comporta, si es frágil o no. Y si imaginaos que ya que he hecho todo ese esfuerzo y un robot lo ha aprendido, imaginaos que lo sube a la nube para que cada vez que alguien reconozca un objeto parecido, dice, esto es no sé qué objeto, con lo cual ya lo sé manipular. Imaginaos que hay muchos niños en el mundo y que cada vez que un niño aprende una cosa, lo sube a la nube y lo saben todos los demás. El conocimiento avanza a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está fabricándose con este tipo de tecnología. Ahí igual tenéis gente que está trabajando en estos temas. Esto va a ser una de las principales razones de que ahora la habilidad de los robots y, por lo tanto, las aplicaciones de los robots van a crecer de una manera exponencial. ¿Me querías decir algo? Mira, la palabra robot, sabes que viene de esclavo. Creo que es en polaco, ¿no? Me parece la palabra. Pues significa esclavo en polaco. El objetivo de los robots, y además piensa en robot no como algo físico, piensa también que hay software que es un robot. Siri es un robot, ¿vale? Y eso lo que pretende es, el robot es una manera de plasmar la tecnología para poder hacer cosas de manera autónoma, ¿vale? Es lo que le diferencia de una máquina, que la puede hacer de una manera autónoma, sin que tú intervengas en el proceso. Y en el fondo la tecnología lo que estamos haciendo es que nos ayude a descubrir cosas mucho más rápido y que nos ayude a ser más autosuficientes o más estables o más sostenibles como seres humanos, ¿no? O sea, nadie inventa los robots a propósito, la tecnología a propósito para hacer mal. Lo intentas fabricar con un fin concreto. Pues la tecnología, en concreto los robots, lo que va a hacer es interferir mucho en nuestra interacción con el mundo para facilitar la interacción. Y en concreto, la inteligencia artificial la vais a empezar a notar ahora mucho porque quita mucho la fricción entre el ser humano y la tecnología. O sea, hace unos años para trabajar con un ordenador tenías que saber programar casi. No sé si te acuerdas los primeros PCs, pero era una pantalla negra y tenías que saber los comandos. Y ahora ya mueves con un ratón y tal. Y dentro de poco le vas a decir cosas y te va a ayudar. Bueno, a Siri ya le puedes hablar, ¿no? Y esta semana salía una cosa que se llama VIV, VIP. VIP es la siguiente generación de Siri que ya puede mantener una conversación contigo. Antes Siri era yo te hablo, tú me respondes, punto. Y ahora ya puede mantener una conversación contigo. Pues la interacción de esos robots y de la inteligencia artificial la vais a ver porque la tecnología se acomoda mucho mejor a tu entorno y a tus necesidades.
Por ejemplo, un problema muy común que tenemos todos ahora mismo con la tecnología no mediada es que tienes notificaciones por todos los lados, ¿no? Y según vayas teniendo más cosas encima, vas a tener notificaciones del Facebook, del Snapchat, del no sé qué, del Instagram, de la nevera, de no sé qué tal. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es, en función del contexto en el que estás, y lo que vas a hacer, decirte qué notificaciones son importantes. Por ejemplo, una notificación de tu lavadora importa cuando estás en casa, si no, no. Si estás en el trabajo no te la mando. O si estás en una reunión te mando la de Instagram, ¿no? Pues ese tipo de cosas lo va a poder hacer mucho mejor. Tesla, ¿conocéis Tesla alguien? ¿La empresa? Bueno, pues Tesla es la mayor compañía de coches eléctricos ahora mismo, que la ha fundado un tío que tiene 41 años, desde Sudáfrica, que fundó primero una compañía de videojuegos, luego fundó PayPal con 23, la vendió por 1.000 millones, se quedó 180, y cogió los 180 y invirtió, me parece que 90 en Tesla y 90 en otra compañía que se llama SpaceX, una para revolucionar el automóvil y otra para revolucionar el acceso al espacio. Y Tesla lo que ha hecho ha sido hacer masivo la fabricación de coches para poder bajar el precio del coche eléctrico, pero muy discretamente ha hecho otra cosa, que es a cada coche eléctrico lo ha forrado de sensores por todos los lados. Tiene un montón de sensores y llevan circulando un par de años. Y estos coches eléctricos han recorrido millones de kilómetros. Y lo que han hecho es un poco, como os contaba antes con los robots, han ido absorbiendo información sobre las carreteras y sobre la reacción de la gente y sobre las conductas de conducción y sobre las situaciones de peligro, sobre la señalización de las carreteras. Han ido mapeando, como hacía Google Maps, pero imaginaos cientos de miles de coches a la vez mapeándolo todo. Y entonces hace unos meses el fundador lanzó un update que si habías pagado $4.000 más tenías piloto automático. Y entonces ya hay coches que se pilotan de manera autónoma. Y esto ha sido una aproximación muy diferente a la que ha hecho Google el mismo problema. Google lleva muchos años trabajando en el coche autónomo y lo hacía cerrando carreteras y haciendo el mismo trayecto con 2 o 3 prototipos que tenía durante mucho tiempo. Y claro, eso le ha creado un entorno muy seguro, pero tiene muy poquitos datos comparado con Tesla, ¿no? Entonces, si os fijáis, ahora hay una carrera por ser el que tenga más datos sobre algo para poder automatizarlo, para poder meter máquinas para hacerlo. Y bueno, detrás de Tesla ya hay muchas compañías que están anunciando el piloto automático en sus coches. Una de las mayores interesadas en el piloto automático es esta aquí, Uber. Uber es más maligna de lo que parece, ¿no? Es más peligrosa de lo que parece. Pero su intención no es solo democratizar el acceso al transporte, es hacerlo autónomo. Es que los coches puedan transportar mercancías, puedan transportar personas de una manera autónoma, que desde luego tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Y Slack? ¿Quién conoce Slack? Bueno, pues Slack es una tecnología de una app que es la que más ha crecido en la historia de Silicon Valley en valoración en menos tiempo. Alcanzó $1.500 millones de valoración en cosa de 9 meses o 12 meses. Y es un WhatsApp corporativo. Es una WhatsApp que tiene también, se puede usar la arroba y el hashtag como en Twitter. Entonces se pueden mantener conversaciones paralelas en distintos canales y se puede hablar con usuarios en concreto, ¿no? Y le saltan alertas como Twitter. Y esta aplicación la lanzó un grupo de programadores que estaban haciendo otra cosa. Me parece que era un videojuego en una empresa, pero la ha empezado a usar todo el mundo. Y la hemos puesto en la lista esta porque está siendo un momento muy particular en el que aplicaciones desarrolladas para usuarios están cargando el mundo corporativo. O sea, el mundo corporativo antes lo dominaban Oracle, Microsoft y poco más, ¿no? Y era una batalla entre jugadores muy grandes, SAP y tal, y proyectos de 20 millones de euros que tardaban 2 años, y ahora llegan unos tíos y con una aplicación muy sencilla pueden tirar para abajo una compañía tan grande. Supongo que sabéis que WhatsApp no sé cuántos tiene 1.200 millones de usuarios y son 50 personas solo. Bueno, y hay varios competidores. En el mundo de los átomos, esto es un tema un poco técnico, pero que es muy interesante. Ahora está llegando una cosa que se llama el Internet de las cosas. ¿Quién sabe lo que es Internet de las cosas? Bueno, Internet de las cosas es lo que va a pasar ahora cuando todo lo que tenéis alrededor se conecta a Internet. Y para eso hace falta una cosa. Bueno, hace falta 2 cosas. Uno, que sea suficientemente barato comprar un chip para ponerlo en un objeto. Y 2, que podamos alimentarlo de energía. Porque imaginaos poner cables en todas las prendas que llevo. O batería. Y que poner los pantalones a cargar y los calzones a cargar todas las noches, ¿no? Pues sería demasiado engorroso. Bueno, pues esto lo que se está descubriendo es una manera nueva de darle alimentación a los sensores, aunque no estén conectados a la red ni a ninguna batería. Y os pongo
os lo digo de una manera muy sencilla. Imaginaos un arito así por el que pasan las ondas electromagnéticas de la radio, del wifi, de los teléfonos, de la tele, todo. Y esas mismas ondas, con las vibraciones que hacen, son las que consiguen que muevas el circuito, ¿no? Alimentar el circuito. Y más, o sea, un sensor cuando está, por ejemplo, en mi ropa y tiene que decirle a la lavadora cuando este jersey está sucio, o cuando, por ejemplo, aquí hay un humo peligroso, se lo tiene que decir a los bomberos, no solamente tiene que funcionar, tiene que retransmitir información. Entonces, esto lo que hemos conseguido es que un sensor esté quieto y no tiene alimentación, pero cuando le pega una onda de cualquier tipo, lo que hace es la usa para funcionar, para fabricar su respuesta y la refleja con la información que él quiere. Entonces, es muy ingenioso porque es unas cosas que viven de la alimentación que ya tenemos por el aire y además son capaces de rebotarla con la información que nosotros queremos. Bueno, el tío que fabricó la empresa de videojuegos, la empresa de bancos, la de coches y la del espacio, también ha fabricado una de energía solar, que se llama Solar City. Y bueno, esta es la mayor fábrica de paneles solares del mundo, que va a entrar en funcionamiento a finales de este año, que fabrica 1 gigavatio, ¿no? Que son 1000 megavatios o 1 millón de kilovatios. Perdón. 1 kilovatio, 2-3 kilovatios es lo que tenéis instalado en casa. O sea, es una burrada lo que fabrican estos tíos en un año. Y el mismo objetivo que antes, lo que quiere es democratizar, bajar el coste de la energía solar de una manera masiva. SunPower son unos chinos y Panasonic ya los conocéis, pero son sus competidores. Ay, qué pena, esta foto no se ve. Bueno, esta es otra de las tecnologías de este señor que se llama Elon Musk, el africano. No sé si lo habéis seguido, pero lo que está intentando es bajar el coste de poner 1 kilo en órbita un factor 100, que cueste 100 veces menos. Y para eso lo que hace es, sabéis que los cohetes tienen normalmente 2 fases, una primera fase que les sirve para arrancar, se cae, y luego una segunda fase que les sirve para llegar a órbita. Y el problema es que cuando esta primera fase se caía, pues se perdía, porque había un montón de motores y depósitos y cosas así que no servían para nada, se caían al mar normalmente. Y lo que está haciendo es darle una propulsión para que esto pueda volver al sitio donde él quiera y aterrizar. Y es muy cachondo, porque el tío además lo hace con una filosofía muy de Silicon Valley y las retransmite en directo los aterrizajes. Y entonces todo el mundo seguimos ahí por Facebook. Y se ha pegado 7 bofetadas, pero las 2 últimas ya las ha conseguido aterrizar. Y la velocidad de aprendizaje de esta compañía es bestial. Y lo que quiere hacer esta compañía, que se llama SpaceX, es poner gente en Marte. De hecho, dice que va a mandar su primera misión a Marte en 2 años. Ya. Privada. Vamos, ha ido a pelo, ha montado la compañía él solo. Y casi sin financiación. Lo hizo con el dinero que tenía del otro. Y Blue Origin, que es un competidor que busca más turismo espacial, está fundado por Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Es muy curioso, ¿no? Cómo están cambiando las tornas en el mundo de quién juega en estos sectores. Zero to Infinity es una empresa española. ¿Habéis oído hablar de ellos? Pues Zero to Infinity son unos chavales de aquí de Madrid y Barcelona que lo que han hecho es intentar construir un lanzador de satélites con un globo. Entonces lo que hacen es subir con un globo a la estratosfera, como ese de Red Bull, de Eric Van Garner, suben así y luego sueltan un pequeño lanzador que tiene ya un satélite que lo ponen en órbita, pero súper barato. Y lo van a hacer desde Tenerife, porque hay una chimenea natural ahí de aire caliente, ¿no? Es muy cachondo que un competidor de estas pedazos de empresas surja desde las Canarias. Me hace mucha gracia. Mucha ilusión también. Bueno, y ya voy a terminar rápido, pero a mí los cambios que más me emocionan de lo que está pasando son los que tienen que ver con el mundo biológico, ¿vale? Porque está muy bien tener un teléfono mejor, pero está mejor vivir un par de años más, ¿no? Entonces, la revolución que está viendo ahora el mundo biotecnológico es absolutamente bestial y quiero haceros una comparación. En el mundo de la electrónica hay una cosa que se llama la ley de Moore, que dice más o menos que cada 2 años podemos construir por el mismo precio un ordenador el doble de potente, ¿vale? O que el mismo ordenador cuesta la mitad, cada 2 años. Bueno, pues ahora mismo la biotecnología, en concreto la genética, que es la ciencia que estudia la información que va en el ADN, está evolucionando en un factor 100 cada 2 años. O sea, algo que cuesta $1000, 10 cada 2 años. O sea, algo cuesta $1000, luego estará 100, 10, 1, ¿no? Y esto pues, cada 2 años. El primer genoma se leyó en los años 90. El genoma es el código genético humano íntegro. El primero se leyó en los 90 y costó más de $1000 millones. Y costó 10 años leerlo.
En el 2001 costaba 100 millones leer un genoma. En el 2007 costaba 10 millones y en el año 2015 costaba $1000. En el año 2017 va a costar $100 leer un genoma entero, ¿vale? Y así. Y en el año 2019 va a costar $10. Y además ahora ya el genoma se lee en 4 días y dentro de poco pues lo leeremos en 10 minutos. Un genoma se deja cuando haces así. Aquí he dejado células epiteliales. Un detective del futuro podrá saber quién ha tocado eso con total precisión. Y imaginaos hace 10 años o hace 20 años que salieron los DVDs y los CDs. ¿Os acordáis que primero salió un CD y luego un CD más rápido y luego un CD mucho más rápido, que es un poco lo que os he contado? Pero luego salió el CD grabable, ¿no? Que podíamos copiarnos pelis en casa, bajarlas y copiarlas por primera vez, o copiarle el CD a un amigo. Y luego salía el regrabable, ¿no? Que es editable, es decir, lo que había antes lo cambio por otra cosa. Pues está pasando lo mismo en la genética. Ahora hemos descubierto una cosita que de hecho ha sido la razón de que dos médicos recibieran el premio Príncipe de Asturias en medicina este año. Son 2 mujeres. Hemos descubierto un mecanismo natural de edición genética, que es básicamente un trocito de información genética que va recorriendo el genoma y cuando encuentra una secuencia es capaz de cortarla y quitarla o sustituirla por otra cosa. Eso es probablemente para mí el descubrimiento más grande que se ha hecho en la historia de la ciencia. Y es muy reciente, es de este año el premio Príncipe de Asturias. Imaginaos que ahora ya, y que además cada vez lo vamos a hacer más rápido, somos capaces de lanzar un virus que entre en tu cuerpo y busque las células que tienen esta secuencia. Y esa secuencia la corten o la cambien. Y, por ejemplo, puedas atacar el glaucoma, o puedas atacar la diabetes, o puedas atacar la leucemia. Bueno, pues mirad, quedaos esta palabra, la ingeniería inmunológica es el punto donde se está viendo que esto tiene más aplicación. La tecnología con la que se hace esto se llama CRISPR, C-R-I-S-P-R. CRISPR, que lo conozcáis, es mucho más potente que la invención de Internet. O sea, C-R-I-S-P-R, CRISPR. Sí. Puede modificar cualquier cosa. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Probablemente empecemos por ejemplo, va a ser muy bueno para tratar las enfermedades raras, porque hacerlo a través de la metodología actual de la medicina, que es un poco de ensayo y error, y necesitas muchos casos para probar algo, es muy difícil. Pero hacerlo de una manera absolutamente precisa, solamente fijándote en la información, es muy fácil. Tiene muchas otras aplicaciones, pero la más interesante, lo que tú quisieras hackear o actualizar, ¿qué es? El sistema inmunitario. Es lo que más nos gustaría, ¿no? Imagínate, lo cuento, porque esto también va a modificar la comida. No, vamos a comer mucho mejor y más barato. Y en teoría la salud la deberíamos poder, los costes de la salud los deberíamos poder bajar mucho más. Pero digo una cosita y ahora me preguntas. La ingeniería inmunológica ahora es la tendencia en biotecnología más fuerte, que es básicamente intentar hackear el sistema inmunitario para que puedas actualizarlo y que tú puedas meterle un shot así a tus células inmunitarias y a partir de ahora ya reconocen no sé qué virus o, por ejemplo, no atacan a tus propias células en una enfermedad autoinmune, que esto es el lupus, por ejemplo. Una cosa imposible de tratar y además ahora se trata de manera química, cuando ya el daño está hecho y lo que haces es parar las sustancias que hacen daño a otras células. Ahora las podemos parar a nivel genético, ¿no? Y estos os digo que están trabajando todas las farmacéuticas en esto ahora mismo, pero de una manera masiva. Sean Parker, ¿habéis visto la película Facebook? El chaval así como fiestero que montó Napster, que era la primera empresa de P2P, de bajar la música. Ha creado un fondo hace un mes de $250 millones y aquí están todas las farmas metidas de manera masiva. Por ejemplo, nosotros estamos empezando a trabajar con una farmacéutica que ahora, por ejemplo, cuando tú tienes glaucoma, cuando tienes algún otro tipo de enfermedad, sobre todo las autoinmunes o las enfermedades raras, tu código genético genera unas proteínas que es lo que luego se libera y es lo que te hace daño. Y ahora mismo nuestra medicina lo que hace es intentar inhibir esas
esas cosas, esas sustancias que liberamos. Lo que estamos haciendo ahora es intentar entrar en las células a través de un virus y meter un código genético que lo que hace es cuando sale el molde para fabricar la proteína, tac, lo para. Y entonces ya no produces nada. Puedes inhibir, por ejemplo, el virus del SIDA. Por ejemplo, esto para SIDA, cáncer, va a tener un impacto brutal, ¿no? Y no solo eso, es que además ahora las enfermedades raras se conocen por su sintomatología, pero no por su código genético. Y muchas de ellas, casi todas, tienen origen genético. Y ahora las vamos a tener todas listadas. O sea, vamos a tener, hay muchos laboratorios ahora que se están dedicando a fabricar las Wikipedias de los códigos genéticos. Entonces, yo tengo un amigo, por ejemplo, en Boston, que se dedica a secuenciar el microbioma. Y el microbioma es todos los bichitos vivos que viven dentro de un ser humano. Dentro de un ser humano hay millones de especies, aunque no os lo creáis. Hay un montón de bacterias que conviven aquí para digerir la comida, para darnos lo que necesitamos. Y son simbióticas con nosotros. O sea, nosotros les damos de comer y ellas reciben la temperatura, el pH adecuado y tal, y estamos muy contentos todos. Y de hecho hay una rama de la medicina entera que lo que hace es intentar usar ese microbioma, o sea, usar los bichos que tenemos aquí dentro para también curarnos. Porque aquí dentro hay cosas que pueden producir antibióticos. Y es muy diferente echarte un antibiótico o tomártelo por vía oral que comerte una cosa que le diga, un yogur que le diga a esta bacteria, oye, que necesito este antibiótico, y se ponga a fabricarlo desde dentro, porque estamos mucho más acostumbrados a convivir con ese antibiótico natural, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se están haciendo y ahora mismo estamos, como todavía no somos muy buenos editando, lo que estamos haciendo es leerlo todo, intentar leerlo todo. Todas las plantas del Amazonas, hay un montón de farmacéuticas intentando leer todo lo que hay para saber quién puede secuenciar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí resulta que hay un gen en la planta trepadora de la selva de no sé dónde que justo secuencia el antibiótico que nosotros necesitamos. Y entonces ya se puede empezar a fabricar de manera artificial. Bueno, a mí más que eso, eso se llama... Eso es un campo muy interesante. ¿Quiénes habéis oído hablar de la singularidad? Un montón, ¿no? Bueno, la singularidad es una cosa que predice esto. Y entonces, básicamente, dice, si ahora mismo cada 4 años de vida generamos un año de esperanza de vida más. O sea, la ciencia está generando un año de esperanza de vida. Con lo cual, si tú vives 20 años más, pues vas a vivir 5 años más. En algún momento, cada 4 años de vida generaremos 2 años de esperanza de vida y luego 3. ¿Y qué pasa si cada 4 años de esperanza de vida generas 4 años de esperanza de vida? Y no te mueres, ¿no? Para mí eso es un poco paradójico porque es un poco la extrapolación máxima, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando añades 20 años de esperanza de vida al ser humano? O sea, ¿qué tipo de seguridad social vamos a tener? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de estructuras familiares? ¿Van a convivir 6 generaciones? ¿O vamos a tener hijos hasta los 60? No lo sé, ¿sabes? ¿Y qué rol tendrá ir hasta la universidad hasta los 22 años cuando luego tienes 80 años de vida laboral? ¿Para qué nos jubilamos a los 65? Vamos, yo no creo que tenga pensión, ni creo que me vaya a jubilar ni a los 67. ¿No? Por eso prefiero montar empresas, porque esa es mi jubilación. Sí, pero bueno, no sé, para mí es muy paradójico cuando tú asimilas que va a haber cambios muy grandes, pues te planteas la vida de manera completamente distinta, ¿no? Pero lo más interesante para mí es el camino hacia, no el punto. Y realmente, igual que os contaba que se ha roto la banca, se ha roto los seguros, se ha roto los medios de comunicación, se va a romper la seguridad social. Es que no lo podemos aguantar. Va a tener que cambiar. Vamos a tener que jubilarnos mucho más tarde. Las cotizaciones van a tener que cambiar. En fin. Y van a romperse muchas otras cosas. Va a romperse la salud, va a romperse... Yo creo que están rotos, pero bueno. De hecho, el transhumanismo es una teoría filosófica ahora súper interesante que habla un poco de qué pasa cuando el ser humano trasciende a sí mismo. O sea, cuando el ser humano y la tecnología se mezclan. Porque luego también, si la tecnología ya lo sabe todo y ya es más inteligente que el ser humano, ¿qué papel tiene el ser humano? Y habla un poco de cómo alguno dice que ya no somos Homo sapiens, sino somos Homo evolutis o otra cosa, ¿no? O Cyber sapiens, que nos vamos a fundir un poco con la tecnología. Y a mí eso, también os quiero contar, me parece un poco deshumanizante, porque si dices, o sea, te lleva filosóficamente a pensar si mi vida ya va a ser superada por otra especie, ¿qué sentido tiene darle sentido a mi vida? Voy a pasármelo bien y ya está. O, por ejemplo, en el transhumanismo se habla mucho de qué merece más la pena, generar conocimiento para todos o salvar a una sola persona. Y según esa tendencia, merece más la pena generar conocimiento colectivo para la salud colectiva. Entonces es muy deshumanizante para mí, ¿no? Porque en el fondo, naturalmente, el ser humano lo que quiere es resolver lo que considera justo e inmediato, ¿no? Que no es necesariamente lo que
en conjunto es más apropiado. Hay un libro que os aconsejo muchísimo, que es de Jaron Lanier, que se llama You're Not a Gadget, que no eres un gadget, que va en contra del transhumanismo y habla un poco de lo importante de la creatividad y de bueno, eso, que no caigamos simplemente en el bien de la especie y en el dominio de la lógica. Y es muy, muy interesante. Este es un tío del MIT Media Lab, muy interesante. Bueno, simplemente os cuento esto. Ahí tenéis tres empresas que están usando esta metodología de trabajo para generar nuevos medicamentos. Aquí. Esto, por ejemplo, es otra utilización de la edición genética. Sabéis que cuando empezamos a manipular los genes, empezamos a fabricar las especies modificadas genéticamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos ha hecho capaces de alimentar con arroz a una gran parte de Asia. O sea, las especies modificadas genéticamente son súper criticadas, sobre todo en Europa, pero también han sido las responsables de la supervivencia de muchísima gente, porque han generado especies resistentes a pestes o han generado especies resistentes a sequías u otras cosas. Luego también han generado especies resistentes a pesticidas, que eran las únicas que podían sobrevivir, con lo cual la única marca que fabrica esas semillas eran las que prosperaban, ¿no? Monsanto en concreto es la empresa más criticada en este campo. Pero ahora aparece una tecnología que la puede utilizar muchísima más gente porque es muy barata y que además los datos de secuenciación de muchas de las especies están disponibles. Imaginaos que la edición genética que yo hago no es necesariamente meterle un gen de un salmón a un grano de arroz y que cuando él se esté comiendo una paella le dé una reacción al salmón, que es lo que pasa ahora, y que te puedes morir de una alergia al pescado comiéndote una cosa que no tiene nada que ver con el pescado, que nunca ha visto el pescado. Imaginaos que yo puedo en el código genético simplemente apagar genes, inhibir genes. Y esto se está haciendo muchísimo. O sea, dentro de esta especie de arroz, que puede ser natural y la llevamos utilizando miles de años, este gen, por ejemplo, de la leche da intolerancia a la lactosa a la población china. Los chinos no tenían clase media hace poco y ahora tienen una clase media creciente que está empezando a consumir leche por primera vez en la historia, ¿no? Y están teniendo una reacción a la lactosa tremenda porque, no sé, su especie no ha debido convivir con la leche, que tampoco debe ser muy natural en adultos, y tiene unos problemas muy grandes de intolerancia. Pues imaginaos que yo pudiera apagar los genes que generan lo que les da la intolerancia. Y entonces esto lo que hace es que generas alimentos modificados genéticamente con una peligrosidad mucho más baja y un grado de aceptación más rápido. Y esto tiene otra implicación, que es que aprobar un medicamento es muy lento. Tardas más de 10 años la mayoría de las veces en pasar todos los procesos de ensayos clínicos. Cuando tú no estás modificándolo, sino que estás quitándole trozos, la aprobación es automática. Entonces, la aprobación de nuevos alimentos modificados genéticamente de esta manera va a ser absolutamente rápida. Yo creo que ya han pasado los primeros. No lo sé. Sobre todo los americanos, que no saben a nada. Y bueno, y tengo una última tecnología que es el App Store de la genética. Pues vivimos en el año 2007, el lanzamiento del iPhone, y han proliferado las apps y ha aparecido un App Store con millones de aplicaciones. Bueno, pues ahora hay código genético y empieza a haber software para manipular el código genético. En el año 2011 se creó la primera especie artificial, que es la primera célula con código genético escrito en un laboratorio. Bueno, no es enteramente cierto. Lo que se hizo es buscar una especie lo más sencilla posible, lo más tonta posible, ¿no? Que supiera básicamente moverse, comer, reproducirse y morirse. Bueno, hay algunos que hacen algo parecido, pero que no hace, muy vaga, que no haga nada más. Entonces, esa se le llama la especie mínima, la típica bacteria que es muy básica y entonces como no hace nada, no es peligrosa, porque solamente es como si fuera el chasis de un coche. Luego yo le puedo poner lo que quiera encima, ¿no? Entonces esa célula mínima, que la seguimos buscando, porque le vamos quitando software que no sirve para nada, y se le cargó el software escrito en laboratorio. Entonces fue la primera especie que tenía dirección de email, página web, tenía cosas escritas en código genético, ¿no? En plan de libro de instrucciones. Si estás manipulando esta especie, en esta URL tienes la Wikipedia de todo lo que hace y cómo se manipula y tal. Entonces van a proliferar ahora aplicaciones para código genético, que al principio pueden ser algunas muy lúdicas, pero otras pueden ser súper ingeniosas, ¿no? Y van a meter toda la creatividad colectiva en un campo en el que solo estaban los científicos más punteros hasta ahora. Y ya no hay más. Bueno, os cuento muy brevemente mi empresa en una hoja. Tenemos 7 años,
somos una empresa de 120 y pico ya personas. Tenemos una red de 150.000 expertos porque publicamos la revista de Harvard y MIT y hacemos muchas actividades, entonces nos sigue mucha gente. Y lo que pongo aquí es lo más importante que estamos haciendo ahora, que es, si os fijáis, Airbnb rompió el mundo de la hostelería creando la primera cadena colaborativa de hoteles. Y Uber ha creado, o BlaBlaCar, han hecho el transporte colaborativo. Pues nosotros pensamos que es muy difícil que ninguna empresa de consultoría tenga el conocimiento que hace falta tener y que lo renueve tan rápido como hay que renovarlo ahora mismo para responder a una pregunta de este estilo que tiene una empresa, un banco o que tiene un hospital. Y hemos decidido crear la primera consultora que funciona de manera colaborativa. Es decir, hemos hecho unas tecnologías y unas metodologías en las que estamos educando a toda nuestra gente para que un proyecto de consultoría lo pueda liderar una persona de nuestro equipo. Pero en ese proyecto de consultoría, por ejemplo, un proyecto de Big Data, participa un matemático, un físico, 2 desarrolladores, un diseñador y un financiero. Y eso lo puedes coger de un pool de gente muy grande. Yo creo que esto va a ser una tendencia que va a llegar al mundo de la consultoría. Por eso estoy corriendo como un loco. Y mi objetivo es que, aunque seamos 130, podemos trabajar como una consultora de 130.000 o de 150.000, que es el tamaño de las consultoras más gordas. Entonces, no sé, si algún día lo conseguimos, pues les vamos a hacer bastante dañito. ¿Vale? Bueno, esto nos aburro. Y nada, para mí el reto más importante de ahora no es sobrevivir, sino es cuando tú tienes una organización, y esto os lo recomiendo a cualquiera que esté creando una empresa, lo más importante como fundador de una compañía es que te preguntes todos los días si sigue teniendo sentido tu empresa, o sea, si estás aportando valor al ecosistema, porque si no vas a durar muy poco, ¿vale? Esto es como cuando un educador está delante de un alumno y lo ve demasiado listo. Pues si yo no soy relevante para ti, no te aporto nada, pues mejor me quito de en medio. Pues con las empresas pasa lo mismo. Y normalmente no te quitas tú de en medio, te quitan, ¿no? Entonces, yo creo que delante del espejo todas las mañanas lo que tienes que preguntarte es, ¿sigo siendo relevante? O sea, ¿a la gente le importo? ¿Sirvo para algo? Y si no sirvo para nada, pues buscar cómo podéis cambiarlo para seguir siéndolo. Y ya, nada más. Ha sido largo, ¿eh?